Buenas tardes, estudiantes. Hoy continuamos con la segunda clase de microbiología médica. En el primer capítulo ya hemos identificado los microorganismos que están presentes conviviendo con el ser humano, que interaccionan directamente con este y que bajo ciertas circunstancias o dependiendo de su naturaleza pueden producir enfermedades. Entre los microorganismos que hemos mencionado están las bacterias y además hemos mencionado o hemos hecho una diferenciación con las partículas submicroscópicas como los virus. Hoy día nos toca analizar la estructura bacteriana. Para eso tenemos que recordar que las bacterias son seres vivos unicelulares, es decir, que tienen toda la maquinaria necesaria para una vida libre, independiente de las células, y que pueden tener características que las hacen patógenas. Gran parte de las bacterias viven con el ser humano, forman parte del microbioma, o sea, el conjunto de bacterias que interaccionan naturalmente y están en homeostasis con los individuos o los seres humanos. Sin embargo, las bacterias pueden tener factores de virulencia o mecanismos de patogenicidad que determina la aparición de enfermedades, que son precisamente, que son objeto dentro del área de la medicina. Es importante conocer la estructura bacteriana porque en base a estos conocimientos vamos a poder entender por qué los microorganismos, como las bacterias, producen esas enfermedades y además podemos lograr estrategias para prevenir las enfermedades o para curarlas cuando ya sucede. Por lo tanto, pasemos a analizar lo que es la estructura bacteriana. Estos microorganismos, estas bacterias o células procariotas, son estudiadas dentro de lo que es la microbiología. Ya sabemos que las bacterias son seres vivos unicelulares, pueden sobrevivir y tienen todos los elementos estructurales necesarios para su sobrevivencia. Prácticamente todas las células bacterianas, o sea, todas las bacterias, tienen un tamaño tal que solamente pueden ser observadas a través del microscopio óptico. Si nosotros analizamos, el microscopio óptico tiene una resolución tal que sí nos va a permitir ver a las bacterias, las vamos a poder ver, vamos a poder incluso distinguir la morfología que tengan estas bacterias, pero no nos va a permitir este microscopio la observación de otros seres vivos como son, por ejemplo, los virus. Moléculas o sea, estructuras que presentan estructuras mucho más pequeñas que solamente van a ser visibles a través del microscopio electrónico. Esta es una representación en escala del tamaño, la diferencia de tamaño entre los diferentes tipos de células. Como ejemplo tenemos célula eucarionte, tenemos un glóbulo rojo humano y podemos ver que tiene un diámetro aproximado de 10.000 nanómetros y podemos comparar el tamaño de esta célula, que es eucarionte, con esta otra que es procarionte, que es la Escherichia coli, por ejemplo. La Escherichia coli tiene dimensiones que entre 3.000 a 1.000 nanómetros aproximadamente. Y podemos comparar el tamaño de esta con otras bacterias que pueden tener un tamaño similar a algunos virus, la clamidia. Si ustedes se fijan, miren el tamaño de la clamidia, 300 nanómetros, que tiene que constituye unas dimensiones que son mucho menores incluso de virus grandes como lo que es el virus ébola. Entonces, Escherichia coli, aquí la tenemos como un ejemplo de célula procarionte, lo mismo sucede con clamidia, el glóbulo rojo, un ejemplo de célula eucarionte, que son células mucho más grandes, y tenemos además los otros microorganismos, entre comillas, o seres vivos que serían los virus. En todo lo que nos corresponde, lo que compete a nuestra asignatura, vamos a ver precisamente a estos microorganismos que son las bacterias y vamos a ver también a los virus. Si observamos los rangos en microscopía, podemos observar, por ejemplo, en tamaño real una garrapata a simple vista. Cuando queremos ya ver células, así sean células eucariontes, necesitamos un microscopio. El primer microscopio que se utiliza con mayor frecuencia es el microscopio óptico.
Luego tenemos las bacterias, que también pueden ser observadas por el microscopio óptico, pero pueden ser mejor observadas o ver incluso las partes estructurales de la misma con microscopios electrónicos. Y sabemos que hay dos tipos de microscopios, ¿no es cierto? El microscopio electrónico de transmisión y el de barrido. Estos a su vez nos permiten la observación de muchos de los virus, aunque hoy en día se cuentan con otra tecnología microscópica de fuerza atómica que nos permiten ver más esta estructura de los virus y además las partículas o las estructuras subcelulares. Bien, ya sabemos entonces que las bacterias son unicelulares y todas las bacterias se caracterizan porque tienen una forma. Ya vamos a ver que la estructura de la pared le permite dar una forma definida que yo puedo observarla por microscopía óptica. Las bacterias, de acuerdo a la forma, se clasifican en esféricas, son los cocos, los bacilos, que están en forma de bastoncillos, o aquellos que tienen curvas. Entre ellas vamos a encontrar a los vibrios, los espirilos y las espiroquetas. Como dicen los cocos, tienen una morfología que es esférica, pero no todos los cocos son igualitos, no son esferas completas, o sea, totalmente regulares. Vamos a ver que algunos pueden tener una proyección hacia un extremo, o sea, pueden tener una forma media basilar, y que lo característica, que es una característica propia de cada especie. Si observamos con los bacilos sucede algo parecido. No todos los bacilos son bastoncitos completamente regulares. Pueden tener una característica, o sea, las bacterias o los bacilos pueden tener características que se les son propias a cada especie. Por ejemplo, hay bacilos que tienen los extremos cortados, otros que tienen los extremos más afilados, o hay algunos que pueden tener una prominencia mayor a un extremo o el otro. ¿Ya? Y que vamos a ver que muchas veces incluso está asociado a la presencia de las esporas. Y las bacterias que tienen curvas pueden tener una sola curva, como son por ejemplo los vibrios, o pueden tener varias curvaturas, móviles o no, que son los espirilos y las espiroquetas. Entonces, una característica que uno puede observar por microscopía es precisamente la forma. Cocos, bacilos o aquellos que presentan curvas. La otra característica que tenemos que diferenciar es la forma de agrupación. O sea, las bacterias pueden estar aisladas o pueden agruparse y dar lugar a diferentes tipos de agrupación. Pueden estar, por ejemplo, los cocos de 2 en 2 y a eso le llamamos diplococos. Pueden estos diplococos además estar unidos entre ellos y llegar a formar cadenas. Ya como sucede, por ejemplo, con el Streptococcus pneumoniae. Pueden estar formando tétradas, vale decir 4 células que están unidas entre ellas y vamos a observarlas microscópicamente de esta forma. O pueden ubicarse en el espacio en forma cuboidal, dando lugar a esta organización que es el tipo de las arcinas. Algunas veces, especialmente los cocos, es una característica más de los cocos, pueden estar formando cadenas, lo que decíamos. Este es un rasgo característico de los estreptococos, o pueden estar formando racimos. Este es un rasgo característico de los estafilococos. Es decir, que si por microscopía yo veo una bacteria en cadenas, puedo sospechar de que se trata de un estreptococo. Y si está en racimos, puedo sospechar de que se trata del género estafilococo. En cuanto a los bacilos también pueden estar organizados en grupos, pueden aparecer en forma de cadenas, pueden aparecer de 2 en 2, aislados, e incluso hay algunas bacterias que van a presentar un tipo de agrupación en forma de empalizado de letritas chinas. Eso sucede mucho, por ejemplo, con Corynebacterium. Muchos de los bacilos gram positivos, bueno, no muchos, yo diría algunos de los bacilos gram positivos tienen la capacidad además de formar esporas. Y estas esporas pueden modificar la morfología de estas bacterias, dando lugar a formas como, por ejemplo, tipo palito de tambor. Es decir, son bacilos, pero tienen una prominencia en un extremo o aparece una prominencia en la parte central.
Algunas de las bacterias, pocas pero sí existen, pueden organizarse o pueden formar una estructura filamentosa. En resumen, si observamos la forma y la organización de las bacterias, entonces todas las bacterias, ya hemos visto que son unicelulares, pero tienen una forma definida. Si yo lo observo, puede tener una forma esférica, una forma de bastoncito o puede tener una o más curvaturas. Entonces, si vemos, pueden tener una forma cocoide. Vista por microscopía, pueden estos cocos ser diplococos, pueden estar formando cadenas, que son características de los estreptococos, como vemos aquí. Pueden estar formando racimos, característica de los estafilococos. Pueden estar formando sarcinas cuando ellos se ubican tridimensionalmente como cubos. Pueden tener curvaturas, ejemplo los vibrios. Pueden tener la forma cocobacilar, o sea, ni cocos ni bacilos. Los bacilos en forma de bastones, los espirilos o espiroquetas con varias curvaturas. Ahora, ¿por qué estas células adquieren esa agrupación? Porque se ha observado que cuando las bacterias se reproducen lo hacen por fisión binaria. ¿Eso qué significa? Que una bacteria va a reproducir o va a multiplicar sus elementos estructurales al doble. O sea, si yo tengo un coco, ya vamos a ver todos los elementos que tiene esa célula, multiplica todo y luego se establece una división para separar dos células idénticas a la original. Por lo tanto, va a haber un plano de división. Entonces, dependiendo de la naturaleza genética, en algunos casos este plano de división hace que no se separen completamente y ahí aparecen los diplococos. Y si estos planos de división se van repitiendo y no hay separación, vamos a tener a los estreptococos, que son las cadenas de cocos, por ejemplo. ¿Qué pasa con las bacterias que están agrupadas en tétradas? Bueno, hay dos planos de división por fisión binaria, en una posición y luego en forma transversal. No se separan las células que se producen por fisión binaria y quedan con esta forma, como si fueran 4 bacterias unidas. Si nosotros le añadimos un plano de división transversal, vamos a tener lo que se llaman las sarcinas. Y si combinamos todos esos planos de división, vamos a tener esta forma de agrupación que son los racimos que corresponden a los estafilococos. Estas son formas de agrupación más características de los cocos. En cuanto a los bacilos, por ejemplo, no vamos a hablar de racimo de bacilos, vamos a hablar de bacilos aislados, de diplobacilos, de los bacilos que pueden estar en cadenas o los bacilos más cortos que se conocen también como cocobacilos. En cuanto a las bacterias que tienen una forma espiral, vamos a tener aquellos que pueden tener una sola curvatura, como son los Vibrio. Un ejemplo característico lo tenemos como Vibrio cólera. Si ustedes recuerdan o han oído hablar, es un agente etiológico importante de diarreas. Luego tenemos los espirilos y las espiroquetas. Estos dos ya tienen varias curvaturas que pueden ser flexibles o no dependiendo del tipo de bacteria del que estemos hablando. Los organismos estudiados por la microbiología, entonces, entre los microorganismos tenemos a las bacterias. Y lo que nos compete hoy es precisamente conocerlas más, ver qué tienen, cómo están estructuradas. Si conozco todos estos elementos estructurales en una bacteria, voy a poder entender mejor, por ejemplo, la patogenia, o sea, el por qué las bacterias pueden producir daño y pueden producir enfermedad en el ser humano. Primero, entonces, vamos a tener claro la diferencia que hay, lo que ya hemos mencionado, entre una célula procariota y una célula eucariota. Ejemplo de célula eucariota, las células animales, las células del ser humano. Ejemplo de células procariotas, y hemos visto las bacterias, las arqueobacterias. Si analizamos y observamos esa diapositiva, vamos a poder evidenciar que lo complejo en una célula eucariota es todo lo que está en la parte central, o sea, todo lo que es el citoplasma y todos los organelos que tiene esta célula. En cambio, en la célula procariota vamos a ver un citoplasma
mucho más simple en comparación a una eucariota, pero va a tener una envoltura o una pared que es mucho más compleja que una célula eucariota. Obviamente con las excepciones, dependiendo del tipo de célula eucariota de la que hablamos. Si observamos entonces una célula, por ejemplo una célula humana, y nosotros le hiciéramos un corte, ¿qué vamos a ver? Que tiene una membrana que rodea la célula, pero en el interior es, solo una membrana, no tiene más, ¿no es cierto? Pero en el interior vamos a ver que hay un conjunto de membranas que van a dividir o van a permitir la separación de organelos, o sea, hay organelos que tienen funciones específicas. Algo que es bien importante y que diferencia claramente una célula eucariota de una procariota es precisamente la organización del material genético. En la célula eucariota, el material genético, el ADN, organizado en cromosomas, está dentro de un núcleo, que es un núcleo verdadero, porque además tiene una membrana nuclear. Podemos encontrar además en los nucleolos, las porinas que están en la membrana nuclear. Y rodeando esta podemos encontrar otro tipo de membranas que van a organizarse y van a formar otros organelos con funciones diferentes. Podemos diferenciar el retículo endoplásmico, el complejo de Golgi, las mitocondrias, entre otros. El citoplasma, en el citoplasma además se van a encontrar todas esas enzimas necesarias para el metabolismo de esta célula. Los otros elementos estructurales que tiene esta célula eucariota son los ribosomas. Ya sabemos que los ribosomas, que pueden estar libres o pueden estar en el retículo endoplásmico rugoso, y cuya función más importante, o sea, en realidad cuya función es la síntesis de proteínas. Si pasamos a ver una célula procarionte, la célula procarionte no tiene ese núcleo verdadero, sí tiene material genético, sí tiene ADN súper enrollado que está en una posición determinada en el citoplasma, pero no tiene una membrana nuclear. Por lo tanto, no vamos a encontrar nucleolos, ¿no es cierto? No encontramos nucleolos, no encontramos núcleo, y a esta estructura se le ha denominado nucleoide. Es una región nucleoide, pero no es un núcleo verdadero. Entonces, el núcleo corresponde a las células eucariontas y el nucleoide a las células procariontes. Lo que tiene parecido, vamos a decir, a las células eucariontas son los ribosomas. Es decir, que vamos a encontrar en una célula procariota su citoplasma, sus ribosomas y su material genético en un nucleoide. Eso rodeado por una membrana plasmática. Pero fuera de la membrana plasmática vamos a tener otra envoltura, una pared, que es la pared de las células procariontes, que es una estructura que no podemos encontrar o no la encontramos en las células eucariontes. Acá podemos observar la microfotografía de una bacteria y el esquema de esa microfotografía, que se refiere a un corte longitudinal de una bacteria. Y nos indican todos los elementos que tiene. Estos que están indicados en rojo son elementos estructurales obligados, que significa que tienen todas las bacterias. Si la bacteria carece de uno de estos elementos, se hace inviable. Si observamos entonces de adentro hacia afuera, encontramos el nucleoide que contiene el ADN. Si ustedes se fijan, es la representación esquemática, y esta es la microfotografía de un corte, o sea, de esa bacteria. Luego tenemos la pared celular, que también es obligado. Por debajo de la pared celular está la membrana. Esta está rodeando el citoplasma, y en el citoplasma podemos encontrar los ribosomas. Ahora, hay otros elementos que se conocen como facultativos, que no todas las bacterias tienen. Unas sí, otras no. Usualmente le dan alguna ventaja a las bacterias, pero no son indispensables para la sobrevida. Los pilis, por ejemplo. Luego tenemos los plásmidos, que son material genético también que suele estar separado del cromosoma, o sea, del nucleoide, que lleva información genética importante para la bacteria, como por ejemplo que le otorgue resistencia a ciertos antimicrobianos. Luego tenemos los pilosofimbrias, tenemos los flagelos, y hemos visto la cápsula, que tampoco es un elemento obligado, no tienen todas las bacterias. Y otros elementos que pueden estar presentes son las inclusiones, que vamos a ver que son de diferente tipo, ¿ya? Ahora, estas características o estas estructuras van a tener funciones que son específicas.
Algunas de estas estructuras son esenciales para la virulencia de la bacteria, para que la bacteria pueda interaccionar y pueda causar daño, por ejemplo, en el ser humano. Ejemplo característico, tenemos bacterias que pueden tener la cápsula. La cápsula, ya vamos a ver, generalmente le otorga una capacidad antifagocítica. Ya, por lo tanto, las bacterias con este elemento estructural suelen ser mucho más agresivas y este elemento suele ser el responsable de algunas de las enfermedades que ya vamos a ver. También es importante considerar que estos elementos estructurales nos permiten identificar las bacterias. Por ejemplo, la naturaleza de la pared celular nos va a permitir diferenciar dos grupos de bacterias importantes, ya vamos a ver las gram positivas y las gram negativas. Y también vamos a observar que algunos elementos estructurales de las bacterias son blanco de los antimicrobianos. Si yo quiero destruir una bacteria que es patógena para el ser humano, puedo utilizar antimicrobianos que vayan a actuar sobre alguno de estos elementos estructurales obligados. Por ejemplo, si yo tengo un antimicrobiano que se une a los ribosomas e impide la síntesis de proteínas, estas bacterias van a ser inviables. Pero eso vamos a ver con más detalle cuando abordemos el tema de antimicrobianos y mecanismos de resistencia frente a los antimicrobianos. Entonces, ¿cuáles son las partes de una estructura bacteriana? Si resumimos, cromosoma, que no tiene una membrana verdadera, es ADN, está en el citoplasma. Los pilis o fimbrias, que son proyecciones de proteína que están hacia fuera de una bacteria, y vamos a ver que tienen dos funciones fundamentales. Los ribosomas, que se encuentran en el citoplasma y que sintetizan, o sea, organelos cuya función, mejor dicho, es sintetizar proteínas. Los gránulos de inclusión, que son facultativos, son de diferentes tipos dependiendo de la bacteria. Los flagelos, que también son elementos facultativos. Los plásmidos, ya habíamos visto, el citoplasma, la membrana plasmática, la pared celular y la cápsula o glicocálix. Acá podemos observar un dibujo ampliado 1.000.000 de veces de un corte transversal de una bacteria gram negativa que es la Escherichia coli. Como pueden observar, no se ve un núcleo, sino se ve directamente el material genético que es ADN súper enrollado, es el nucleoide, y este enrollamiento se logra gracias al anclaje con algunas proteínas. Y hay un contacto directo con los ribosomas. En realidad, lo que va a suceder es que va a venir una enzima, va a copiar la información genética de los genes que están aquí en el ADN, van a generar un ARN mensajero y el ARN mensajero va a ser leído directamente por los ribosomas para la biosíntesis de proteínas. Es lo que más podemos observar en esta estructura citoplasmática de estas bacterias. Yendo hacia la parte externa vamos a tener ya las membranas, tenemos una membrana plasmática, ya vamos a ver que estas bacterias tienen una segunda membrana, aquí podemos observar incluso su flagelo. Si resumimos, al observar la estructura bacteriana vamos a ver que los elementos dentro de la estructura de una bacteria están relacionados con su interacción con el hospedero. Pueden ser determinantes de patogenicidad. Hay elementos que actúan o que participan en la adherencia a los tejidos del huésped, participan en la capacidad de la bacteria de evadir la respuesta inmune. Hay algunos elementos que son capaces de inducir una respuesta inflamatoria y muchos de estos elementos obligados fundamentalmente son el blanco para los antimicrobianos y muchas veces se utilizan como un insumo para la fabricación de las vacunas. Los elementos obligados, vale decir, aquellas partes que la bacteria tiene que tener porque de lo contrario es inviable, la pared celular, la membrana celular, el citoplasma, ribosomas y todo lo que es el ADN, material genético en general. Y los elementos facultativos, o sea, aquellas partes de la bacteria que pueden no estar, y si no las tiene la bacteria no necesariamente se hace inviable, pero que le puede dar ciertas ventajas. ¿No es cierto? Tenemos la cápsula, flagelos, fimbrias, los gránulos de inclusión que son variables, los plásmidos y las esporas. Vamos a empezar a ver la pared celular. ¿Qué funciones tiene? Primero, que protege a la bacteria del medio ambiente, porque sabemos que la presión interna dentro de las bacterias es mucho mayor a la externa.
Y si la bacteria no tuviera una envoltura que la protege, que contiene y que va a resguardar la integridad de la célula por esa presión osmótica interna mucho más alta, entonces la bacteria explotaría. Da la forma a la bacteria y hemos visto que las bacterias pueden tener una forma esférica, pueden tener la forma de curvada, la forma de bastoncitos. ¿Por qué puede mantener esta estructura y que es factible de ser visualizada? Porque tiene una pared rígida que le permite adquirir esa morfología. Puede ser el blanco de algunos antimicrobianos porque es un elemento estructural obligado. Si uno logra, mediante un compuesto, una molécula química, eliminar la pared celular, la bacteria sería inviable, ¿no es cierto? Y es precisamente el mecanismo de acción de algunos antimicrobianos que se utilizan hoy en día. Posee determinantes antigénicos, es más, algunos se pueden comportar como superantígenos. Gracias a algunas partes de la pared celular, las bacterias pueden adherirse. En algunas bacterias vamos a ver que los elementos de esta pared actúan como endotoxinas, participan en la división celular y pueden participar en su propia síntesis. Con la tinción de Gram fue posible la diferenciación de dos grandes grupos de bacterias que se diferencian fundamentalmente en la forma de estructuración de la pared. Son las bacterias Gram positivas y las bacterias Gram negativas. En las bacterias Gram positivas ya vamos a ver que hay algunos elementos como los ácidos teicoicos que les son propios o una gran cantidad de peptidoglicán que se diferencia de las Gram negativas porque estas más bien tienen una estructura trilaminar. En esta ya podemos diferenciar dos membranas como vamos a ver posteriormente. ¿Quién es Gram? Hans Gram es un científico que logró realizar una tinción compuesta y permitió evidenciar que hay dos tipos de bacterias que se diferencian en la estructura de su pared. Actualmente la tinción de Gram consiste en hacer un preparado en un portaobjetos y teñirlo primero con un colorante que es el cristal violeta, que va a permitir la tinción púrpura de todos los elementos celulares todos los elementos que están presentes en la muestra. Luego se aplica yodo, que se actúa como mordiente, se hace un lavado con alcohol o con alcohol acetona a partes iguales y finalmente se hace la aplicación de un colorante de contraste o contracolor que puede ser la safranina o la fucsina. Si seguimos este protocolo con lavados intermedios, o sea, lavados entre cada uno de los colorantes o el decolorante, vamos a observar finalmente por microscopía dos tipos de bacterias. Unas que las vamos a ver rojitas, que las vamos a llamar Gram negativas, y la otra que vamos a observar las violetas, que las conocemos como las Gram positivas. Gram hizo las primeras tinciones utilizando soluciones de anilina y de violeta de genciana. Luego se introdujeron y se hicieron mejoras en cuanto a la concentración de colorantes y demás, y actualmente tenemos el protocolo típico de la tinción de Gram que nos permite la diferenciación de estos dos tipos de bacterias. Entonces, esta es una técnica que se utiliza, yo diría, en todos los laboratorios de bacteriología del mundo y nos permite obtener una información que puede ser vital en algunos casos clínicos. El procedimiento es bastante rápido y uno de los objetivos de la práctica es precisamente, o de las prácticas, es desarrollar la habilidad en la realización de esta tinción. Ya hemos visto que si tenemos una muestra en un portaobjetos para luego ser observada en un microscopio, hacemos la tinción primero con cristal violeta, un tiempo que puede variar de 30 segundos, un minuto, pero más o menos es alrededor de un minuto. Se deja actuar y se lava la placa. Luego se añade el mordiente, que es el lugol. ¿Qué es lo que se ha observado? ¿Qué es lo que se sabe? Que el yodo o el lugol tiene una capacidad de adherencia al cristal violeta. Y cuando se encuentra entonces con el cristal violeta se forma el complejo cristal violeta-lugol. Por lo tanto, todas las células no solamente van a captar ese color violeta, sino un color violeta más intenso. Cuando se hace el lavado y se añade el decolorante, que es el etanol a 90% o una mezcla de alcohol con acetona a partes iguales y se deja actuar por segundos, tiempo variable que uno tiene que estandarizar en el laboratorio, entonces vamos a ver que algunas células se destiñen y otras no lo hacen.
Aquellas que se destiñen van a quedar incoloras y las que no lo hacen retienen el complejo cristal violeta Lugol. Acuérdense que cuando las células fueron teñidas con cristal violeta, como este es un colorante básico, este va a teñir a todas las células. Al añadir yodo, como el yodo tiene afinidad por el cristal violeta, también todas las células van a tener este color violeta intenso. Pero cuando se añade el decolorante, se van a decolorar unas bacterias y no se decoloran las otras. Finalmente se lava y se añade safranina. Lo que hace la safranina es teñir todo lo que estaba decolorado. Resultado final, voy a tener bacterias teñidas de un color cristal violeta oscuro, que son las bacterias gram positivas, y voy a tener bacterias que han adquirido el contracolor porque se destiñeron durante el proceso. Esas se conocen como bacterias gram negativas. Hoy en día se sabe que estas bacterias gram positivas y gram negativas se diferencian en la estructura de su pared celular. Esta es una representación esquemática de la estructura de la pared de una gram positiva comparada con de una bacteria gram negativa. Recuerden que con la tinción de gram, a las gram positivas yo las veo púrpuras, o del color de un cristal violeta bastante intenso debido a la acción del Lugol, y las gram negativas son las que se decoloraban en el proceso y que van a captar el colorante de contraste. Si observamos la parte de abajo, digamos, representaría el citoplasma, y luego tenemos la membrana, y encima de la membrana se encuentra una estructura que se conoce como peptidoglicano. En las gram negativas existe una membrana plasmática, también tienen estas bacterias peptidoglicano, pero en pequeña cantidad en comparación con las bacterias gram positivas, y por encima de estas se encuentra una membrana que se conoce como la membrana externa. Para adelantar, fíjense que la membrana plasmática no es exactamente igual a la membrana externa. La membrana externa tiene una capa externa que es diferente a la que se presenta en la membrana plasmática o membrana interna. Si observamos entonces cuáles son las diferencias, esta es una representación. A la derecha ustedes van a tener una bacteria gram negativa y a la izquierda una bacteria gram positiva. Si analizamos las características internas, las dos tienen nucleoide, que es el ADN, sin membrana nuclear, tienen los ribosomas, tienen cuerpos de inclusión, pero ya empieza a haber diferencias en la parte externa, que es en la pared misma o en la envoltura de estas bacterias. Rodeando el citoplasma tenemos la membrana plasmática. Esta membrana plasmática puede producir o puede formar unas invaginaciones. Esas se conocen como mesosomas. Por fuera se encuentra el peptidoglicano, que hemos visto que las gram positivas están en abundante cantidad, como podemos ver acá, y en las gram negativas tiene, pero en menor cantidad. Y algo que no tienen las gram positivas, pero sí tienen las gram negativas, es esta segunda membrana, que es la membrana externa. Vista esquemáticamente, podemos hacer la diferenciación entre ambas. Fíjense, tenemos al lado izquierdo, en este caso, las gram positivas y a este lado las gram negativas. Vamos observando que hemos mencionado ya. Las dos tienen membrana plasmática, que está formada por una bicapa de fosfolípidos. Tienen peptidoglicano, pero si analizamos, las gram positivas tienen una gruesa capa, o sea, son varias capas en realidad de compuestos que son hidratos de carbono. Las gram negativas también tienen peptidoglicano, pero en menor proporción. Fuera del peptidoglicano, en el caso de las gram negativas, si observan, hay una segunda membrana, lo que ya decíamos, que es carente o que no la tienen las bacterias gram positivas. Pero si analizamos en este esquema, es posible evidenciar claramente que la estructura de una membrana plasmática no es igual a la membrana externa. La membrana externa tiene algo diferente en la cara externa. Podemos diferenciar además porinas en esta membrana externa. Podemos diferenciar lo que son los lipopolisacáridos. Entre la membrana externa y la membrana interna va a quedar un espacio, y ese es el que se conoce como espacio periplásmico.
Hay algunas otras estructuras que sí la tienen las gram positivas, pero no las gram negativas. Por ejemplo, los ácidos teicoicos. Ácidos teicoicos, lipoteicoicos propios de las gram positivas. Las porinas, lipopolisacáridos propios de las bacterias gram negativas, así como la membrana externa. La pared de las bacterias gram positivas. Primero vamos a analizar esta. Si tengo una bacteria que es gram positiva, saco un pedacito de esa envoltura, que es posible observar o identificar la membrana y esta estructura, que son varias capas que se encuentran hacia arriba. Si vamos observando, a través de estas capas pueden salir unas proyecciones que se conocen como los ácidos teicoicos o los ácidos lipoteicoicos. Moléculas capaces de inducir la producción de anticuerpos y de reaccionar con anticuerpos. Vamos a ver que algunas bacterias además tienen ácidos teicurónicos en la estructura de la pared celular y un ejemplo de ello eso constituyen los bacilos que tienen esta estructura. Si analizamos entonces en la envoltura, además del peptidoglicano encontramos los ácidos teicoicos, los ácidos lipoteicoicos, que ya hemos visto un ejemplo, tenemos el Streptococcus pyogenes, que lo tiene asociado a la proteína M, pero además es posible encontrar los ácidos teicurónicos, que son polisacáridos que contienen ácido urónico. En un ejemplo, Bacillus subtilis, que puede desarrollarlo especialmente en medios que son pobres de fosfato. Y hay algunas bacterias que tienen polisacáridos neutros en la pared. Y este tipo de moléculas son importantes, por ejemplo, en la clasificación de los Streptococcus. Esta es la representación esquemática de la estructura del peptidoglicano. Si analizan, está constituido por polímeros compuestos en base a dos azúcares, el N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Estos dos se entrelazan y lateralmente, a partir del ácido N-acetilmurámico, va a salir una cadena de 4 aminoácidos y vamos a ver cómo estos polímeros, fíjense, pueden unirse entre ellos a través de los puentes peptídicos entre el cuarto aminoácido de una cadena lateral y el tercer aminoácido de la otra cadena. Este cuarto aminoácido en este caso queda libre, establece un enlace con el tercer aminoácido y así sucesivamente para dar lugar a un esqueleto de hidratos de carbono. Aquí podemos ver la misma estructura, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, la cadena lateral de aminoácidos y cómo se establecen los puentes peptídicos. Si analizamos entonces la estructura química del peptidoglucano mureína, vamos a ver el ácido N-acetilmurámico establece un enlace de tipo beta 1,4 con el ácido N-acetilglucosamina. Es importante mencionar este enlace porque es el blanco de algunas enzimas como la lisozima. Esta es una proteína con actividad enzimática que está presente en algunos fluidos corporales como por ejemplo las lágrimas. Por lo tanto, se constituyen un mecanismo de defensa innato en el ser humano. Químicamente hablando, estos son azúcares. El N-acetilmurámico es glucosa más N-acetilo y el N-acetilmurámico es glucosa más N-acetilo más el ácido oxipropanoico. Si seguimos analizando la estructura química, entonces ya hemos mencionado el enlace de tipo beta 1,4, que son los tipos de enlace o uniones glucosídicas que van a permitir la formación de cadenas desde 10 a 65 azúcares aproximadamente a partir de estos dos hidratos de carbono básico y que van a constituir la parte glucosídica de la pared celular. Lo otro que es importante mencionar es que el tipo de enlace peptídico que sucede entre los aminoácidos de la cadena lateral puede ser diferente y se ha visto que hay diferencias importantes entre bacterias gram positivas y gram negativas. Además, hay que considerar que la composición química de estos 4 aminoácidos no es idéntica y va a variar entre las diferentes bacterias. Aquí podemos observar la diferencia en lo que se refiere a los enlaces peptídicos de las cadenas laterales. Fíjense que en las bacterias gram positivas es muy frecuente el encontrar puentes de pentaglicina entre
el tercer aminoácido de una cadena lateral y el cuarto aminoácido del otro, a diferencia de las gram negativas que puede establecerse un enlace directo. Y también vamos a observar que hay una diferencia en cuanto a la composición química precisamente del aminoácido en tercera posición entre las bacterias, esa diferencia entre las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Actualmente se conocen más de 100 tipos diferentes de peptidoglicano y la variación más importante se refiere al número de puentes peptídicos y al tipo de aminoácidos que se encuentran presentes en esas cadenas laterales. Eso va a definir que no todos los peptidoglicanos sean iguales y va a depender de la especie bacteriana a la que nos refiramos. Tenemos, por ejemplo, Escherichia coli, una bacteria gram negativa, enlace directo entre los péptidos, o un Staphylococcus aureus, donde el enlace entre un aminoácido y el otro se establece a través de puentes de pentaglicina. Acá tenemos el peptidoglicano de Escherichia coli. Vamos a tener la secuencia de aminoácidos: alanina, ácido D-glutámico, el ácido mesodiaminopimélico, la D-alanina y D-alanina. Originalmente estos no son cadenas tetrapeptídicas, sino son cadenas de 5 péptidos, pero durante la biosíntesis del peptidoglicano sucede una hidrólisis y finalmente quedan solamente 4 aminoácidos. Tenemos Staphylococcus aureus, que hemos dicho que la unión usualmente es a través de un puente de pentaglicina. Ahora, ¿qué sucede con las bacterias gram negativas? Ya habíamos mencionado, si yo tomo una bacteria gram negativa, saco un pedazo de su envoltura y hago una observación, voy a encontrar también peptidoglicano, pero en escasa cantidad. Este está ubicado por encima de la membrana plasmática y, a diferencia de los gram positivos, esta presentan una membrana externa que está por encima del peptidoglicano y que tiene una composición química un tanto diferente a la membrana plasmática, que se conoce también como membrana interna. Como tenemos una membrana y una segunda membrana, va a quedar un espacio al centro que se conoce como el espacio periplásmico. En una representación esquemática, entonces, podemos ver los elementos de una pared, los elementos de la pared de una bacteria gram negativa: la membrana citoplasmática, el peptidoglicano, la membrana externa. Esta membrana externa está anclada a la estructura de la bacteria gracias a estos otros elementos que son las lipoproteínas. Ejemplos tenemos cocos como Neisseria, ya las vamos a conocer. Alguna vez hemos oído de Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea, que es el que produce la gonorrea, o las enterobacterias, entre ellas una Escherichia coli, un Enterobacter, que tienen esa naturaleza en lo que se refiere a la envoltura celular. En este esquema, ¿qué podemos observar? La envoltura de la gram negativa, la membrana interna. Si ustedes analizan, la membrana interna o membrana plasmática está constituida por una bicapa de fosfolípidos, que es una cara y la otra. Y esta está atravesada por proteínas que pueden ser de transmembrana como estas, o las periféricas, que pueden estar proyectadas hacia un extremo o al otro de la membrana. Por encima tenemos el peptidoglicano. Anclando al peptidoglicano tenemos las lipoproteínas, que van a anclar en realidad la membrana externa al resto de la estructura bacteriana, y por fuera tenemos la membrana externa. Si observan simplemente el esquema, se dan cuenta que la membrana externa no es idéntica a la membrana interna o membrana plasmática. Esta está constituida también por una bicapa, pero la bicapa tiene una cara interna de fosfolípidos y una cara externa que ustedes ven acá, que son los lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos son los que se proyectan más hacia afuera en la bacteria. Además, existen las proteínas de transmembrana, y dentro de estas proteínas identificamos a varias proteínas organizadas de manera que forman unos conductos o canales. Estas se conocen como porinas. Estas bacterias gram negativas también tienen peptidoglicano, constituido por N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, pero vamos a ver que la diferencia entre el peptidoglicano de estas bacterias gram negativas y otras está precisamente en la composición química de los 4 aminoácidos
que constituyen la cadena lateral peptídica anclada al ácido N-acetilmurámico. Otro esquema que podemos observar en las bacterias gram negativas, lo mismo, ¿cierto? Si observamos a este lado el citoplasma de la bacteria, tenemos la membrana plasmática, que se conoce también como membrana interna, pocas capas de peptidoglicano. Va a quedar un espacio entre esta membrana interna y la membrana externa que está presente, que se conoce como espacio periplásmico, y la membrana externa como tal, que es una bicapa, pero tiene la cara interna constituida por fosfolípidos y la cara externa constituida por lipopolisacáridos. Y desde el punto de vista clínico es importante conocer a los lipopolisacáridos. ¿Por qué? Porque estos van a actuar como toxinas en el ser humano. Muchas veces los cuadros clínicos que se desencadenan debido a la infección por bacterias se debe a la liberación de esta parte estructural de la bacteria, que ya vamos a ver que causa una serie de reacciones que determinan muchas veces la muerte del paciente. Y en los lipopolisacáridos podemos encontrar tres fracciones. La fracción lipídica A, que es la que usualmente está anclada o la que está anclada a la membrana, el COR y el antígeno O, que es un polisacárido. Aquí tenemos lo que habíamos mencionado, el lípido A, que es la fracción anclada a la membrana externa de la bacteria. Luego tenemos el COR, que son oligosacáridos, o sea, son cadenas cortas de sacáridos. Y luego tenemos lo que está proyectado más hacia el exterior, que es una cadena de polisacáridos, que es lo que se conoce como el antígeno O. Eso se van a acordar cuando veamos ya las bacterias de acuerdo a los géneros y especies. Vamos a ver que muchas bacterias se clasifican de acuerdo al tipo de antígeno O que tienen. ¿Cuál es la importancia clínica del lipopolisacárido? Este se conoce al final como la endotoxina bacteriana. Específicamente la porción lipídica es la que tiene este rol, ¿ya? Muchas veces estas bacterias, cuando son destruidas, liberan parte de su envoltura, y los lipopolisacáridos, al liberarse, pueden tener un efecto sobre diferentes células del sistema inmune. Estamos hablando de los mastocitos, de los macrófagos, de los polimorfonucleares, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos inducen a la liberación de citoquinas. Esta es una representación esquemática de cómo puede hacerlo. La bacteria gram negativa libera el lipopolisacárido. El lipopolisacárido actúa con receptores específicos de la membrana de las células huésped, como por ejemplo los macrófagos, y va a desencadenar una serie de reacciones químicas hasta que haya una modificación en la expresión génica y estas células terminen liberando citoquinas, como las citoquinas mediadoras de la inflamación, factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, entre otras. Estas van a tener como punto de acción algunas otras células que van a determinar efectos patológicos que son importantes. Entonces vemos que el lipopolisacárido puede actuar sobre estas células, permite o activa la liberación de las citoquinas y en última instancia puede actuar sobre el hígado, puede producir hipoglucemia, puede actuar sobre las proteínas, o sea, sobre estas células, permitiendo la liberación de proteínas de fase aguda, determina la aparición de fiebre, actúan sobre células endoteliales, lo que va a aumentar la permeabilidad vascular. También va a determinar una acción sobre las plaquetas, liberación de mediadores, aumento de la permeabilidad vascular. En resumidas cuentas, el lipopolisacárido va a ser responsable de hipoglucemia, producción de proteínas de fase aguda, fiebre, disminución de hierro, aumento de la permeabilidad vascular, hipotensión, coagulación intravascular diseminada y finalmente el shock y la muerte del paciente. Si ya hemos entendido la estructura de las bacterias, ahora sí podemos entender el fundamento de la tinción de Gram. Si ustedes recuerdan cuál es la técnica, o sea, técnica se refiere a los pasos que seguimos para la realización de la tinción, que sería colocar cristal violeta, dejar actuar 1 minuto, lavar y añadir una solución de yodo. Esa solución, que es el Lugol, se deja actuar por otro minuto, se lava,
Luego se añade un decolorante, que es el alcohol acetona o simplemente alcohol, a tiempos variables, usualmente en cuestión de segundos. Se lava y se añade la safranina. Resultado final, la aparición de bacterias violetas oscuras que han captado el colorante cristal violeta Lugol y que no se decoloran, y aquellas que se han decolorado y han captado el colorante de contraste, la safranina. Esa es la técnica. Pero ¿cuál es la explicación bioquímica del proceso, que sería el fundamento de la tinción? ¿Cuál es la diferencia entre una bacteria gram positiva y gram negativa en la pared? Acuérdense que las gram positivas tienen una membrana y tienen una gruesa capa de peptidoglicano. En cambio, las gram negativas tienen una membrana, tienen una segunda membrana y una escasa cantidad de peptidoglicano. Entonces, cuando se añade cristal violeta, como el cristal violeta es un colorante básico, se une por atracción o por diferencia de cargas a algunos elementos estructurales de la bacteria o de las otras células y todas se tiñen. O sea que si yo tengo una placa, tengo células humanas y tengo bacterias, todas las células van a captar el colorante, que es de color violeta. Se lava y se añade yodo. El yodo tiene afinidad química por el cristal violeta, por lo tanto forma un complejo. Entonces todas las células van a adquirir el Lugol y van a adquirir un color violeta pero más intenso, casi azulado en algunos casos. Se lava y se coloca el decolorante. Fíjense que el decolorante es el alcohol o una mezcla de alcohol acetona. Estos son solventes orgánicos. Son solventes orgánicos que tienen la capacidad de actuar sobre lípidos. Si analizamos, las gram positivas no tienen gran cantidad de lípidos porque no solamente tienen una membrana y encima de la membrana tienen una gruesa capa pero de azúcares. En cambio, las gram negativas tienen doble membrana y las membranas están constituidas fundamentalmente por lípidos. Por lo tanto, las bacterias gram negativas no tienen la capacidad de retener el colorante cristal violeta Lugol y por lo tanto se decoloran. Cuando se añade el rojo de safranina, estas que están decoloradas captan el color y por eso podemos diferenciar bacterias gram positivas violetas y bacterias gram negativas rojas. Lo otro que hemos visto es que entre la membrana interna y la membrana externa, en las gram negativas especialmente, queda un espacio, que es el espacio periplásmico. Ahí podemos encontrar algunas proteínas. Entre ellas podemos mencionar las proteínas de unión, aminoácidos, azúcares, vitaminas. Podemos encontrar enzimas degradativas, proteasas, fosfatasas, endonucleasas, entre otras. O podemos encontrar enzimas detoxificantes como las beta-lactamasas o enzimas fosforilantes de los aminoglucósidos. Ahora, hemos visto que esta pared, principalmente esta estructura del peptidoglicano, permite que la bacteria mantenga primero su forma y además permita que la bacteria sobreviva. ¿Por qué? Porque sabemos que como la presión interna dentro de las bacterias es mayor a la presión externa, si no existiera esta protección rígida en la superficie, las bacterias terminarían destrozándose y terminarían siendo inviables. Bajo ciertas condiciones de laboratorio es posible la pérdida o el daño de la pared celular de las bacterias y podemos tener formas de vida que son las formas L, que no son más que las bacterias que han perdido la pared y por lo tanto tienen algunas características que les son diferentes. Tenemos entre ellas bacterias gram positivas, por diferentes mecanismos puede formar lo que son las formas, o puede dar lugar a las formas carentes de pared celular conocidas como protoplastos, y en el caso de las gram negativas vamos a tener los esferoplastos. Las estructuras que hemos visto corresponden a las bacterias corrientes, bacterias gram positivas o gram negativas. Pero no todas las bacterias tienen estas características o tienen esta estructura de pared. Algunas tienen una pared diferente. Hay bacterias que incluso no tienen pared. Un ejemplo lo tienen los micoplasmas. Los micoplasmas no tienen el peptidoglicano como los conocemos, sino que tienen una estructura básicamente conformada por membranas. Y también hay un grupo de bacterias diferentes que tienen una pared con una estructura distinta. Entre ellas tenemos las bacterias que se conocen como alcoholácidos resistentes.
Estos bacilos alcoholácidos resistentes tienen como mejor ejemplo Mycobacterium. Dentro de Mycobacterium tenemos Mycobacterium tuberculosis, que sería el más importante desde el punto de vista clínico, que es la bacteria causante de la tuberculosis. ¿Cómo son estas bacterias? Tienen una pared celular diferente porque, si vemos esquemáticamente, tienen una membrana plasmática, tienen un peptidoglicano con una composición química un tanto diferente, y encima de este tienen una gruesa capa pero de lípidos, de material de naturaleza o moléculas de naturaleza lipídica. Entre ellas podemos diferenciar los ácidos micólicos, los glucolípidos, el lipoarabinomanano, entre otros. Esta gruesa capa lipídica le da a estas bacterias un tipo de protección, hace que estas bacterias sean bastante resistentes a condiciones adversas y sean resistentes a la decoloración con alcohol ácido, que va a ser el fundamento de la tinción de Ciel-Nielsen. Pasemos a ver la estructura de las membranas. Como esta membrana está constituida por una bicapa de fosfolípidos, estas son moléculas que van a tener una fracción hidrofílica que está mirando hacia un extremo o hacia el otro, y una parte central que es hidrofóbica, que es de naturaleza lipídica. Esto hace que esta bicapa constituya una barrera semipermeable. Vale decir que no todas las moléculas pueden fluir libremente a través de esta barrera. Hay diferentes formas del paso de las moléculas a través de la misma. A la membrana yo no puedo considerarla como una estructura rígida. Hay que considerar que es una estructura móvil y que las proteínas andan moviéndose libremente en esta matriz lipofílica, esta bicapa de fosfolípidos que constituyen la membrana plasmática, y este es el modelo del mosaico fluido que conocemos y es la hipótesis o la teoría más aceptada en cuanto a la estructura de la membrana plasmática. Visto el diagrama esquemático de una membrana biológica, es posible la separación de ambas bicapas y es posible observar incluso la posición que tienen las proteínas, ya sea periféricas o sea de transmembrana. Es importante en las bacterias la funcionalidad de la membrana citoplasmática. Fíjense las funciones con las que está asociada. Es una barrera semipermeable o selectivamente permeable, participa en la biosíntesis de la pared celular, participa en la síntesis del ADN, es la base para la producción de energía, el proceso de respiración, participa en el movimiento de las proteínas y esa expresión o incorporación de las mismas, es el blanco de antibióticos, de antimicrobianos que actúan a nivel de la membrana y al alterarla van a alterar esta estructura de protección permeable y por lo tanto hacen esas bacterias inviables, y también participa en la quimiotaxis. Barrera selectivamente permeable, bicapa. En esta bicapa hemos dicho que no hay, a través de esta, no hay un paso libre de las moléculas, sino que pueden transportarse por diferentes mecanismos. Y podemos diferenciar dos procesos de transporte a través de las membranas, los procesos que se llaman pasivos y los procesos activos. El movimiento de sustancias a través de mecanismos pasivos se refieren a la difusión simple y a la difusión facilitada. Difusión simple, hay moléculas que pueden pasar a través de esta membrana de un lugar de mayor concentración a una de menor concentración. La difusión facilitada, lo mismo en ese sentido, pero a través de moléculas portadoras que están incorporadas en la membrana. Y los procesos activos se refieren al transporte activo y a translocación de grupo. En este caso, los procesos activos ya necesitan una incorporación o requieren ATP, un tipo de energía, a diferencia de la difusión simple, la difusión facilitada. Otra función que hemos observado en la pared celular, de la membrana plasmática de las bacterias, sería que participa en la biosíntesis de la pared celular, participa en la biosíntesis del peptidoglicano. Si analizamos en una membrana, vamos a ver la parte del citosol y la fracción o la parte extracelular. En el citosol se van a ir a formar los dímeros. Acuérdense que es N-acetilmurámico que se une a N-acetilglucosamina, y en el N-acetilmurámico vamos a tener un apéndice de al principio 5 aminoácidos. Estos dímeros tienen que ser transportados a través de la membrana para llegar a formar parte de la pared celular.
y eso lo hacen a través de portadores o intermediarios como el bactoprenol, que es un portador poliisopropanoide, ya que va a formar el lípido 2 y gracias a esta estructura va a permitir el paso de estos dímeros hacia afuera. ¿Para qué? Para que estos dímeros se unen entre ellos para formar estos polímeros y finalmente se establezca los puentes peptídicos entre los aminoácidos de las cadenas laterales. Es importante remarcar los procesos químicos que suceden, porque una vez que tenemos estas unidades que hemos visto que se sintetizan en el citoplasma de la bacteria, N-acetilglucosamina con N-acetilmurámico enlazado con su apéndice de 5 aminoácidos, una vez que se encuentran en la parte externa va a haber unión de los dímeros entre sí. Eso se realiza gracias a un proceso químico que es la transglicosilación. Este procedimiento se va a realizar o va a estar catalizada por las transglicosilasas que no son más que las PBPs, o sea, proteínas capaces de unirse a la penicilina. Cuando ya se tienen entonces estos polímeros, hemos visto que tienen que establecerse los enlaces peptídicos y para eso van a participar otras enzimas que se llaman transpeptidasas. ¿Por qué les hago esta aclaración o vamos a resaltar esto? Porque resulta que algunos antimicrobianos actúan sobre estas enzimas y al modificarlas van a impedir que una bacteria pueda sintetizar su pared celular y esa es una forma de eliminar bacterias. Cuando se sintetiza el peptidoglicán, entonces en las bacterias gram positivas se van a formar varias capas, a diferencia de las gram negativas, donde vamos a tener escasa cantidad de peptidoglicán. La tercera función, participa en la biosíntesis de ADN división celular. Sabemos que las bacterias se dividen por fisión binaria, o sea, todos los elementos se multiplican a 2 y luego se establece un punto de corte de manera que se separan, ¿no es cierto? Dentro de los elementos que se multiplican está el ADN o el cromosoma de las bacterias. Para que puedan separarse y un cromosoma quede en una célula hija y el otro en la otra célula hija, van a participar estos que son los mesosomas. Si ustedes recuerdan, los mesosomas son invaginaciones de la membrana plasmática. ¿Qué hace? Sirven de punto de anclaje para que los cromosomas, fíjense aquí se ve claramente, se multiplican estos elementos estructurales por 2. Se forman entonces 2 cromosomas, estos se anclan a los mesosomas, se separan y finalmente hay el tabique de división y vamos a tener 2 bacterias a través de este mecanismo que se llama fisión binaria. ¿Quién está participando en el anclaje del ADN? La membrana plasmática de las bacterias. Va la producción de energía. Resulta que en las bacterias, como son células unicelulares, en las bacterias la energía se genera en la membrana. ¿Por qué? Porque en la membrana están enzimas que participan en el transporte de electrones y el transporte de electrones al final termina en la biosíntesis de ATP. Esto vamos a ver con más detalle en el capítulo de metabolismo, pero en resumidas cuentas participa en la producción de energía. Es una de las funciones que tiene la membrana plasmática de las bacterias. Quinta función, participa en la excreción e incorporación de proteínas. Resulta que a nivel de la membrana de las bacterias están insertas diferentes tipos de proteínas que van a participar en la formación de mecanismos para la eliminación de enzimas a partir del citoplasma bacteriano. Estos se conocen como sistemas de secreción. Vamos a ver desde el 1 hasta el sistema de secreción 5. Entonces, el sistema de secreción 1, por ejemplo, permite el paso de toxinas y enzimas como las proteasas, lipasas. El sistema de secreción 2, enzimas hidrolíticas, toxinas. El sistema de 3 va a permitir la unión directa de la bacteria con la célula huésped, como las células eucariotas. El sistema de secreción 4 permite no solo el paso de proteínas, sino también de ácidos nucleicos. Y el tipo 5 se considera como autotransportadoras, ¿no? Y las IgAsas, por ejemplo, van a pasar a través de este mecanismo de excreción. El sistema de secreción 1 consiste en un andamiaje que está estructurado a partir de proteínas que están insertas en la membrana interna de la bacteria y en la membrana externa. Y a través de ellos va a suceder se va a formar un canal
Y a través de este canal la bacteria puede hacer pasar las proteínas desde el citosol hacia afuera. Ejemplo, tenemos la secreción de hemolicina HLA de Escherichia coli, donde va a haber una secuencia, o sea, estas proteínas tienen una secuencia señal que son reconocidas y van a ser eliminadas finalmente a través de este canal. El sistema de secreción de tipo 2 es un sistema diferente. También se ve mucho en las bacterias gram negativas. Un ejemplo la tenemos en el caso de la bacteria que es Vibrio cholera, capaz de producir una toxina. O sea, la bacteria produce una toxina en el citoplasma y esta toxina tiene que ser liberada hacia afuera. ¿Y cómo lo hace? A través de transportadores que están anclados a la membrana interna. A través de esta van a pasar las unidades separadas. En el espacio periplásmico se van a ensamblar, por ejemplo, esta estructura de 5 cadenas polipeptídicas tipo D y una T tipo A, y finalmente va a salir a través de una especie de poro que se forma a nivel de la membrana externa. Y va a haber una serie de proteínas que forman una especie de pili, que tiene varios componentes. Aquí vamos a ver toda la estructura, las proteínas que forman que finalmente va a expulsar o va a empujar a la toxina, porque se postula que tendría procesos repetidos de extensiones y retracciones. Entonces, si ustedes analizan, se forman los elementos de las proteínas, se ensamblan en el espacio periplásmico y van a salir a través del poro, y todo facilitado por esta estructura que es un sistema que a través de sus retracciones o extensiones puede expulsar o empujar hacia afuera a la toxina. Sistema de secreción tipo 3 se constituye un factor de virulencia importante en bacterias como la Yersinia. Aquí tenemos una representación esquemática. Van a tener es todo un andamiaje de proteínas que van a formar cilindros anclados a la membrana interna y a la membrana externa, y además va a darse lugar a un sistema tipo aguja. De manera que este sistema tipo aguja tiene la capacidad de insertarse a la membrana de las células eucariontes. Si esta es una bacteria y se enfrenta a una célula eucarionte, fíjense que esta es como una aguja, por eso se llama tipo aguja. Las proteínas se organizan de tal forma que una vez que sea estructurada esta aguja, se van a generar las proteínas, y las proteínas van a pasar a través de esta directamente hasta el citosol de la célula eucarionte. El sistema de secreción 4 se ha visto que está formado por diferentes proteínas que están organizadas en la membrana externa, en el espacio periplásmico donde forman lo que se llama el núcleo periplásmico, y en la membrana plasmática. Al parecer está asociado a las ATPasas de la membrana plasmática, pero se desconoce el mecanismo exacto por el cual se liberarían o pasarían las proteínas desde el citoplasma hasta la parte externa. Y el sistema de secreción 5, que se considera un mecanismo de autotransportador. Entonces, las moléculas que se transportan tienen una secuencia definida con un extremo carboxilo y un extremo amino. En el extremo amino tienen una secuencia señal. La secuencia señal va a ser reconocida y se va a insertar a la membrana interna de las bacterias a través del sistema SEC, que es un sistema de transporte de proteínas. Una vez que se ha insertado, va a pasar el dominio, que es el pasajero, y el cual está unido al dominio beta en el extremo carboxilo. Entonces, si se fijan, pasa, luego se hidroliza y va a quedar el intermediario, que es el intermediario periplásmico, que es el dominio pasajero más el dominio beta. Este va a ser reconocido en la membrana externa y va a dar lugar a la formación de un barril tipo beta, que a su vez va a formar un poro, y esto hace que termine de salir la región aminoterminal, y vamos a tener el paso entonces de las proteínas como un mecanismo de autotransporte, porque es la misma proteína que va perdiendo segmentos o se va organizando en las membranas para su salida hacia el exterior. La sexta función que hemos mencionado, que la membrana plasmática es blanco de los antimicrobianos. Hay algunos antimicrobianos que son capaces de alterar la estructura de la bicapa de fosfolípidos de la membrana. Si se altera esta estructura y se forman poros, se altera la permeabilidad selectiva, pasan las moléculas de un lado a otro y la bacteria se hace inviable, ¿no es cierto? Por eso que es el blanco para los antimicrobianos, es un elemento estructural obligado.
La otra función que hemos mencionado, la quimiotaxis. Resulta que las bacterias tienen motilidad. Quimiotaxis, ¿qué significa? Movimiento en función a algún compuesto químico que puede ser actuar como atrayente o puede actuar como repulsivo, como tóxico para la bacteria. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que para que las bacterias se muevan necesitan un organelo que es el flagelo, que puede moverse en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y dependiendo si es en un sentido o en el otro, las bacterias van a tener un movimiento hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué hablamos o decimos que la membrana tiene como una de las funciones la quimiotaxis? Porque toda esta estructura proteica que constituye la base de los flagelos está inserto en las membranas. En el caso de las gram negativas, en la membrana externa y en la membrana interna, y en el caso de las gram positivas, en la membrana y atraviesa eso el peptidoglicano. Cuando hablamos de quimiotaxis, entonces vamos a ver que las bacterias pueden moverse hacia un lado o hacia otro, dependiendo, como les decía, si se encuentran frente a una sustancia atrayente, por ejemplo un alimento, o una sustancia que es tóxica, que hace que la bacteria escape de ese punto. ¿Y eso cómo lo logra? Resulta que las bacterias tienen receptores específicos que captan estas moléculas. Si es un atrayente, va a lanzar una serie de señales que hace que el flagelo se mueva en una dirección o se mueva finalmente en la otra. Y ese movimiento del flagelo permite impulsar a la bacteria y permite que ésta se mueva. ¿Ya? Como les decía, vaya hacia el atrayente, pero en el caso de elementos tóxicos o moléculas tóxicas, hace que la bacteria empiece con movimientos de tumbling, o sea, de tambalear, y hace que la bacteria se aleje. Pero ¿quién va a determinar fundamentalmente este movimiento? El flagelo. ¿Y el flagelo dónde está inserto? En las membranas, interna y externa, o simplemente la membrana citoplasmática. Además, podemos encontrar estructuras externas con relación a la pared celular. Y aquí tenemos que mencionar los filamentos axiales, que son un tipo de endoflagelos que está presente en bacterias del tipo de las espiroquetas. Este flagelo le permite a estas bacterias tener un movimiento de rotación, o sea, un movimiento helicoidal. En el citoplasma bacteriano, ¿qué es lo que observamos? Ribosomas, inclusiones citoplasmáticas. Los ribosomas están constituidos por dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Estos químicamente están construidos en base a ARN ribosomal y proteínas. Y las inclusiones citoplasmáticas, que ya vamos a ver que son varias y usualmente son reservas que tiene la bacteria en el citoplasma. En cuanto a la estructura genética, ya sabemos que no tienen un núcleo verdadero, es un nucleoide porque carece de la membrana nuclear, carece de nucleolo, generalmente tiene de 2.000 a 3.000 genes, es un cromosoma, o sea, el ADN está organizado en un cromosoma que es circular, súper enrollado, anclado por algunas proteínas, y tiene un ADN extracromosómico que puede ser plásmidos o puede tener material cromosómico de bacteriófagos. Entre las inclusiones citoplasmáticas podemos diferenciar las vesículas, los gránulos metacromáticos, conocidos también como gránulos de volutina, son una reserva de fosfato inorgánico muy útiles para sintetizar ATP. Los gránulos polisacáridos, las inclusiones lipídicas, gránulos de azufre y algunas enzimas como los carboxisomas en algunas bacterias. No todas tienen lo mismo, acuérdense que estos son elementos que son facultativos para las bacterias. Luego tenemos los ribosomas. Los ribosomas están presentes tanto en las células eucariotas como en las células procariotas, pero hay diferencias en cuanto al tamaño y a la misma estructura química que tienen. Los ribosomas de las células eucariotas se caracterizan porque tienen dos subunidades, la subunidad mayor 50S y la subunidad menor 30S, y las moléculas completas tienen una velocidad de sedimentación de 70S. Eso es lo que las diferencia de las células que son eucariotas, que tienen una velocidad de sedimentación diferente a las otras y por lo tanto va a variar también el tamaño de las hebras de ARN que se encuentran formando parte de estas estructuras.
En el caso de las bacterias, estos ribosomas suelen aparecer como polirribosomas. ¿Por qué? Como no hay una membrana nuclear específica, entonces el RNA mensajero que se fabrica a partir de los genes que están codificados en el material genético o en el cromosoma de la bacteria, van a ir siendo leídos conjuntamente por varios ribosomas a la vez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Hay un RNA mensajero, se van uniendo las unidades menor y mayor y van produciendo las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, detrás de cada uno de los ribosomas aparece otro y eso hace que tengamos esta forma de polirribosomas en el caso de las células procariontes. Mucho más hacia el exterior tenemos las cubiertas externas. Entre ellas tenemos la estructura, la cápsula, y el glicocálix o el slime. La cápsula es una estructura polisacárida bien definida, se caracteriza porque le da a la bacteria una capacidad antifagocítica y es un mecanismo de protección frente a anticuerpos, antimicrobianos, sustancias tóxicas y virus. Estas también tienen capacidad de adherencia y tienen una capacidad antigénica. Y el slime, que es parecido, tiene usualmente es de naturaleza polisacárida, pero es poco definida. Y esta es una parte estructural que le permite a muchas bacterias adherirse a superficies no descamativas. Tienen, por ejemplo, las bacterias que forman parte de la placa dentaria. Una parte de la bacteria que le permite la adherencia es precisamente el slime. Ya hemos mencionado el otro elemento estructural que es facultativo, que puede la bacteria tener o no, son los flagelos. Están constituidos por proteínas que son las flagelinas y hemos visto que permite el movimiento de las bacterias y por lo tanto puede dar lugar al fenómeno de quimiotaxis y pueden ser potentes antígenos. En el caso de las enterobacterias, por ejemplo, estas proteínas se consideran como el antígeno H, ¿ya? Hemos visto que está movido gracias a un motor que está anclado a la membrana interna y a la membrana externa, y este rotor que actúa como una maquinaria semejante a un rotor requiere el aporte de energía para poder realizar este proceso. Aquí podemos observar cómo van creciendo los flagelos en el caso de estas bacterias, cómo se sintetizan las proteínas a nivel del citoplasma y estas van a salir a través de un canal y se va a establecer la organización de la cadena polipeptídica en forma circular hasta formar esta estructura conocida como flagelo. Ya hemos visto que los flagelos tienen una ultraestructura, se caracteriza porque tiene un cuerpo basal, tiene un gancho y tiene el flagelo, que es el filamento, que es el flagelo en sí. Y que todo este sistema se logra gracias a anillos que están anclados a la membrana interna, a la membrana externa, o en el caso de las gram positivas a la membrana plasmática, pero que va a salir a través del peptidoglicano y se va a proyectar hacia afuera. Ahora, las bacterias pueden tener uno o pueden tener varios flagelos. Tenemos las bacterias que pueden ser monótricas cuando tienen flagelos solo en un extremo, lofótricas cuando tienen varios flagelos en un extremo, anfítricos cuando tienen flagelos en ambos extremos, y los perítricos son las bacterias, o sea, son los flagelos, mejor dicho, que se encuentran distribuidos en toda la superficie en una bacteria. Un ejemplo, en este último caso tenemos Escherichia coli. El otro elemento que podemos encontrar, las fimbrias, son también apéndices proteicos, solamente que son más pequeños. Se ensamblan a partir de subunidades que son la pilina y pueden ser comunes, que les sirve fundamentalmente para la adherencia, o sexuales, que son las que participan en la conjugación. Ya vamos a ver esto en la parte genética. Están codificados cromosómicamente, pueden sufrir variaciones, o sea, cambios por fenómenos de variación o pueden sufrir cambios por variación antigénica. Y finalmente encontramos otro elemento estructural conocido como las esporas. Es importante remarcar que estas son formas de resistencia, van a obtener esa característica gracias a la composición química que está establecida fundamentalmente con ácido dipicolínico,
que pueden ubicarse en una bacteria en forma terminal, en un extremo de la bacteria, subterminal o pueden estar en la parte central. Las esporas son formadas por determinados géneros y especies bacterianas. Todos los productores de esporas son gram positivos. En la naturaleza no se han identificado bacterias gram negativas productoras de las esporas y uno de los objetivos es preservar a las especies bacterianas. Preservarlas, ¿por qué? Porque si tenemos una bacteria y esta bacteria pasa a condiciones ambientales adversas, por ejemplo, ya no hay alimentos, cambia la temperatura, etc., estas bacterias lo que hacen es generar esto que son las esporas. ¿Eso qué significa? Que van a ir a proteger al material genético. Se va a producir una cubierta primero y esta cubierta va a determinar que aparezca una corteza, una membrana y al interior se mantenga el material genético. Entonces la bacteria, la pared celular del citoplasma, la membrana y su ADN. Se establece un punto de corte, se va a separar el material genético después de la replicación, se va a envolver el mismo, se va a generar la preespora, hay una membrana interna, una membrana externa y luego se genera toda una corteza que va a permitir la protección del material genético, de manera que cuando la bacteria es sometida a condiciones adversas se van a liberar estas esporas y estas van a permitir mantener el material genético hasta que haya condiciones ambientales nuevamente favorables. Bueno, espero que esta clase les haya servido. Muchas gracias por su atención.